tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día, me da mucho gusto saludarlos. Ya es lunes fresca mañana en la cual pues el timbre está con todo lo que va porque estamos iniciando semana además. Y bueno, pues con novedades, a pesar de que el COVID va en aumento, en esta pues ya dijo la autoridad que es la segunda, ¿verdad? Segunda oleada, no es la tercera, es la segunda oleada. Entonces, pues vamos a ver cómo responde esta semana. Ha habido incrementos en los casos del COVID, pero pues bueno, ya nos estaremos informando de lo que ocurre. Pero también se habló este fin de semana con respecto al regreso a clases para el próximo ciclo escolar en el estado de Jalisco y es parte del tema que estaremos tratando el día de hoy. Saludo con mucho gusto a mis compañeros en este día. Alejandra Gómez, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy buen día, con el gusto de saludarte a ti y a todos mis compañeros, por supuesto, y platicar estos temas que generan mucha polémica, sobre todo el asunto del regreso a clases, que sí, a mí me parece pues que los niños son los que más han estado batallando con esta situación y ellos merecen pues poder tener ya un regreso a clases, pero seguramente platicaremos de esto más adelante. Así es, Ale. Carlos Reyes, ¿cómo estás? Muy bien, con el gusto de saludarlos, aquí ya listos para empezar la semana con cafecito en mano. Listo para debatir los temas que nos acontecen. Bienvenido, qué gusto saludarte. José Ángel Gutiérrez, ¿cómo te va? Sorprendido con la viveza de Carlos Reyes, ve nada más, una piña dorada, la verdad es que, bueno, qué bárbaro. Pero, pues aquí, contento de saludarles, preocupado por varios asuntos. Fíjense que el tema de la pandemia sí termina por ser un tanto preocupante, sobre todo por la celeridad de contagios que se está registrando, no tanto por hospitalizaciones y muertes, pero de cualquier manera hay que tener cuidado. Y también, oigan, por los señores tormentones que nos están cayendo en la zona metropolitana de Guadalajara, particularmente, que están provocando afectaciones en diversas zonas. Híjole, ¿saben qué? Decíamos que iba a ser un temporal pésimo en cuanto a cantidad de agua. Ahora tenemos la percepción de que ha habido mucha agua. El tema está en que está cayendo en la zona metropolitana de Guadalajara, no así en el resto del estado, es decir, no todas las presas se están llenando como lo desearíamos. Viendo cómo nos llueve en la ciudad, ¿qué nos estaría mejor pensar ya de nuevo en revivir Arcediano, la presa de Arcediano? Ahí se las dejo para tal vez alguna otra ocasión discutirlo. Bueno, será tema de discusión también. Osvaldo Monos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos, buenos días, acá con un cafecito y apoyando a la cuarta transformación, miren más, qué chulada de camisa. Excelente, bienvenidos. Pues ya estamos aquí en El Timbre, le doy la bienvenida una vez más y le invito a que pues siga colaborando con nosotros a través de sus opiniones, comentarios, sugerencias y pues denos likes en todos los redes sociales que trabajamos, como es Twitter, Instagram, Facebook y YouTube, desde luego. Ahí estamos en cabecera, nos encontrará y estará bien informado con lo que ahí pues le presentemos. Bueno, pues vamos al tema, el regreso a clases. La pregunta sería, ¿es prudente? ¿Estamos en condiciones para regresar, Alejandra? Bueno, yo creo que las condiciones difícilmente se están dando por el tema del incremento de contagios. Hablamos ya de 1,200, 1,400 casos confirmados por día. Las defunciones también ya se nos fueron un poquito más arriba. Estábamos hablando de un promedio de 5 o 6 defunciones, ya estamos hablando de un promedio más o menos de 20. Pero a mí sí me parece que habría que privilegiar el regreso a clases sobre otras actividades. Ya es prácticamente año y medio lo que llevan los niños en educación a distancia y creo que no es sano para ellos tampoco continuar con estas circunstancias. Yo creo que sí es necesario que los niños puedan regresar a las aulas, así es que yo creo que sí es prudente ya manejar un regreso. Me parece que la manera en la que lo están planteando puede resultar favorecedora. Digo, finalmente es utilizar espacios amplios, utilizar todos los espacios que hay en las escuelas, es decir, si tienen domos los van a utilizar, si tienen salones de usos múltiples más grandes los van a usar. Lo importante es que pues los niños puedan realizar este aprendizaje psicosocial que dejaron de tener durante año y medio debido a esta pandemia, porque si bien es cierto, hay niños pues que sí están muy aventajados, que han aprendido mucho en este asunto del uso de las nuevas tecnologías, del investigar, del buscar.
Hay otros niños que definitivamente no han tenido acceso, hablaban, si no me recuerdo, más o menos un 20% que tenían dificultades para tener acceso a la escuela, pero hay un porcentaje pequeñito, sí, pero ese porcentaje que no ha tenido prácticamente contacto con sus maestros, que no ha tenido contacto con las escuelas y que se está rezagando de forma importante. Es que a mí me parece que, aunque sí la situación se está poniendo complicada, pues sí debe de haber un regreso a las aulas y con las condiciones como ya lo habían hecho con el programa piloto, ¿no? Si se detecta un contagio, bueno, suspendes el salón por los días necesarios para evitar que se dé una cadena de contagios y yo creo que sí habría que privilegiarlo antes de abrir otras actividades que sí están abiertas, ¿no? Aquí lo que llama la atención, bueno, es que el rango de edad en donde se está gestando pues el COVID o se está dando la afectación es pues precisamente en los estudiantes, ¿no? Digo, sean las razones por las cuales lo adquieran, pero también hay una situación que hay que ver. Es conveniente entonces que las universidades sí estarán preparadas para recibir a los estudiantes para el nuevo ciclo escolar, Osvaldo. Híjole, es un tema que sigue siendo tabú para ya estos tiempos, ¿no? Es muy complicado. Habría que apostarle, yo creo que para mí la mejor iniciativa es el sistema híbrido, ¿no? Que se pudiera dar tanto en las escuelas como en las casas y que como en algunas escuelas, sobre todo en particulares, es que van de los 5 días hábiles, van un grupo en la mañana, otro grupo va en la tarde, unos están trabajando de una forma y otros, o sea, el caso es que para que haya suficientemente espacio para poder sanitizar el salón donde están, para que alcancen a entrar unos y que no se los encuentren a la salida los otros. O sea, el tema es bueno. El problema es que no contamos con una infraestructura suficiente para que pudiera darse esta situación en las escuelas públicas, ¿no? Ahí es donde la situación es más complicada. Ciertamente el asunto está, como lo dice Ale, esa socialización que dejaron de tener los niños, sobre todo en este año y medio, en el que perdieron contacto. Hay unos que, o sea, estaban en tercero de kinder y ahora ya van a entrar prácticamente a segundo de primaria y nunca han pisado un aula de la escuela. Entonces, sí es un tema que es muy complicado, es muy delicado. Pudiéramos decir que se podría tener más control en preparatorias y en universidades porque pues ya los alumnos son más grandes y pueden tener un poquito más de sensatez para utilizar los sistemas de cubrebocas o mascarillas, caretas, como le quieran llamar, para poder tener ese acceso a las escuelas. El detalle es que en los más pequeñitos es donde más se les presentan esos temas. Lo comento por cuestión nada más de esto, de que una amiga le encargó a su hermano que recogiera a su niña en una escuela privada. Le dijo nada más, ten atención, pues el cubrebocas es de Peppa Pig, ¿no? Para que sepas cuando vaya a salir. Y cuando salió la niña traía otro cubrebocas y es que se lo cambió a un amiguito porque el del amiguito le gustaba más que el de ella, ¿no? Entonces, es un tema que es muy delicado, sobre todo en esas edades donde no tienen la conciencia de lo que puede suceder si no te cuidas como debes de cuidarte. Es correcto, pero digo, aparte de todas las medidas que se están pidiendo o solicitando para que las universidades y las escuelas regresen, también las condiciones de infraestructura, ¿no? El vandalismo ha sido también, ha tenido que ver en este aspecto y bueno, a eso me refiero también, ¿estarán en condiciones? Carlos Reyes, tú eres uno de los que se ha opuesto al regreso a clases, cuéntanos. Bueno, definitivamente, si nos damos cuenta ahora con esta tercera oleada de COVID, los jóvenes son los que están teniendo este problema, donde más están siendo contagios, estaban privilegiando la vacuna a los que fueran mayores de 40 hasta el momento, y bueno, en algunos casos ya empezaron a hacer vacunación, por ejemplo, Colima, de los de 18 en adelante, tiene que ver el tamaño de población, tiene que ver diferentes rubros. Ahora, el gobernador Enrique Alfaro comentó que ya tuvo un acuerdo con el gobierno federal para poder hacer la vacunación de acuerdo a las propias características territoriales. Claro que estoy
en contra del regreso a clases por las propias, a lo mejor por la circunstancia tal vez de privilegio, ahora sí lo digo, que yo puedo tener en el caso de que la escuela en la que va mi hija tienen un buen sistema respecto a la educación a distancia y que va a ser híbrido el regreso a clases, en el caso de mi hija pequeña, ¿no? En el caso de mis hijos grandes, están yendo martes y jueves ahorita a un curso de verano y me parece que están tomando bien la sana distancia, van con cubrebocas en la Universidad Autónoma de Puebla, ellos estudian allá en Puebla, entonces están teniendo una correcta manera de ir a la escuela. Ahora, en el caso de nuestro querido Jalisco, sí veo complejo que sea un regreso forzado o que se busque que algunos padres dejan a los hijos en la escuela y como lo hemos comentado, no solamente en el caso de la pandemia, sino que la escuela, como se dice, fuera a ser responsable absoluto tanto de la educación como de la salud de los hijos. Entonces, yo sí creo que un sistema híbrido es lo correcto para que puedan ir de manera escalonada y que el regreso sea así mismo escalonado. Sobre todo porque si es lo más preciado que tenemos nuestros hijos y la vida, no vale la pena arriesgar la vida cuando aún no estamos preparados para que todos tengan la vacuna. Y considero que también a la par debe haber medidas más fuertes, incluso como las que están sucediendo en Francia. Yo sí estoy de acuerdo que debemos de cuidarnos porque en su conjunto somos la humanidad y sea como sea, sin divisionismos de fifís, chairos, pues todos somos mexicanos, así lo dice mi playera. Y la verdad es que tenemos que cuidarnos entre todos. En ese cuidarnos, pues debemos de ser conscientes, si no estás vacunado, esperar tu vacuna para poder intentar tener una vida normal, pero debemos de estar claros que aún no ha terminado la pandemia, vamos a un tercer oleaje. ¿Cuántos estados ya cambiaron a naranja? Y estamos en esas condiciones de buscar lo mejor, tanto para el entorno social natural de la vida, como para este regreso a clases, que ojalá sea híbrido y que sea escalonado. En los casos como, bueno, hay que aclarar que no será obligatorio, esto será una cuestión voluntaria de los padres de familia, sobre todo en los casos de menores, donde ellos decidirán si sus hijos van o no van a la escuela, pero sí se habló de que tendrán que firmar una carta a compromiso, ¿verdad? Donde se hacen ellos responsables del aprendizaje autogestivo que deberá de realizar el menor desde su casa y bueno, pues en compañía, obviamente, pues de su padre de familia, ¿no? José Ángel, tu opinión con este regreso a clases. Bueno, la verdad de las cosas es que la rueda de prensa en la que Enrique Alfaro reconfirma el proyecto del regreso a clases, que si bien será híbrido, ya habla de un retorno a las aulas de una cantidad importante de alumnos. Bueno, coincide con que el día previo Jalisco pasaba nuevamente a semáforo naranja. Es decir, de verde nos brincamos a naranja, ni siquiera pasamos por el amarillo, lo cual indica que sí hay una aceleración importante en cuanto al contagio de casos. A ver, la buena noticia es que hasta el momento no se ha visto registrado o no se ha visto reflejado este incremento de contagios en cuanto a la hospitalización, que dicen que va a 40% menor, o las muertes, que son 10 veces menos que en el anterior momento que vivimos allá hacia enero o febrero, pero los contagios son 7 veces más. Son 7 veces más los contagios por esta variante Delta. Ojo, en ese punto es en el que debemos de tener cuidado. En algún momento, esos contagios pueden llegar a personas susceptibles que sí podrían empezar a caer en mayor medida en hospitalización y también en riesgo de muerte. Sin embargo, ok, yo les compro la necesidad de que ya se requiere algún regreso a las aulas, pero también lamento algo, que no hemos entendido, que no es regresar a la normalidad. No vamos a regresar ya jamás a aquella normalidad que conocimos antes de COVID-19, antes de SARS-CoV-2. Jamás. Y por lo tanto, es triste ver que ni a nivel privado, ni en el ámbito público,
nos ha caído el 20 de que tendríamos que seguir preparando el camino y la infraestructura para que la virtualidad se quede, no para que nos alejemos de las personas, no para que ya no haya ese contacto que también se requiere y sobre todo en la educación de los menores, en su preparación para la vida, pero sí, en cambio, para otros temas, inclusive hasta de corte económico. Es decir, yo sí creo que un sistema híbrido tendría que ya adaptarse de manera permanente, más allá de COVID-19, a toda nuestra vida. Así como nosotros en este momento no estamos todos metidos en un estudio para realizar este programa, lo cual nos facilita también a todos y cada uno continuar con otras actividades apenas terminemos el programa. Pues así tiene que ser en el ámbito escolar, en las empresas. Hay compañías transnacionales que sí cacharon y se están ahorrando un dineral por lo que correspondía a renta de oficinas y otras tantas hasta por la renta de espacios para sus puntos de venta, porque se llevaron todo a la virtualidad y les está funcionando excelentemente. Pero parece que no lo entendemos. Yo sí insisto, tendríamos que adaptarnos más a este tema híbrido, no encerrarnos por completo ya al frente de una computadora, pero sí adecuarlo más para nuestra vida, para el bien de todos, insisto, hasta para el bien de nuestra economía. Eso sí, se requiere que el gobierno, junto con la iniciativa privada, pues ofrezcan infraestructura más adecuada, por ejemplo, un acceso a Internet mucho más eficiente y que fuera un poquito, no un poquito, pues mucho más económico. Es un derecho, actualmente es un derecho de todos los ciudadanos, un derecho de la humanidad, el contar con acceso a Internet adecuado, el cual tampoco se ha cumplido. Pero bueno, insisto, ok, regresemos, pero con calma y con la madurez suficiente por parte de las autoridades más allá de criterios políticos, para que si esto se empieza a desbordar, lo detengan a tiempo, porque cuidado, de acuerdo con modelos matemáticos, esta ola que estamos viviendo de COVID-19 para Jalisco podría llegar a su pico más alto hacia agosto o septiembre. También es cierto, no es un hecho que esto sucederá. Los modelos matemáticos, conforme la tendencia actual, marcan eso. Si fuésemos responsables todos los ciudadanos, podríamos romper esa tendencia a la alza para que se controle y ya no haya más contagios y por lo tanto no llegaría a ese pico. ¿Somos responsables? Les dejo la pregunta. Perdón, ¿sí, Ale? No, y también decía, pues, si nos vacunamos, ¿no? Porque hay un 20-25% de la población que está rechazando la vacuna, que ya tiene la posibilidad de tenerla y no la están recibiendo, o un porcentaje de población que se puso su primera dosis, pero no se pone la segunda. Entonces, creo que también ahí es un tema de responsabilidad individual. Y yo creo que también es importante, digo, además de este sistema híbrido que sí se tiene que quedar en las escuelas, en todas definitivamente, también tenemos que ver a los niños y a los estudiantes como capaces de ser responsables. Al final de cuentas, hace algunos días escuchaba a algunos especialistas en materia de educación en un foro que realizó la diputada Mara Robles y decían justo eso: ¿por qué no podemos ver a los niños o a los adolescentes como capaces de ser responsables? Porque ellos muchas veces, pues si les explicas cómo está la situación y demás, pues son incluso pues más obedientes que los adultos en muchas ocasiones. Este fin de semana me tocó ver el caso de una niñita que estaba, pero terqueando en la calle con sus papás. Era fuera de un templo. Y bueno, la verdad es que prácticamente todos los ahí presentes con cubrebocas y la pequeñita no traía cubrebocas. Mamá, quiero mi cubrebocas. Se les olvidó mi cubrebocas. Cómprenme un cubrebocas. Estuvo terca la niña hasta que compraron el cubrebocas. Fue más responsable. En esa parte coincido contigo, Ale. Lamentablemente, ¿qué creen? Quienes no han mostrado responsabilidad y sí merecen el que sean señalados son nuestros jóvenes. Prefieren el antro, prefieren el cotorreo, prefieren la pachanga y se han olvidado de que también existe una enorme responsabilidad por parte de ellos, que son los que están enfermando y que son los que en este momento están cayendo, en algunos casos, al hospital. Y también se lo están llevando la enfermedad a los niños y a los bebés, que ya también existen bebés hospitalizados e intubados en estos momentos a causa de la COVID-19, ¿eh? Y otro tema que hay que tener muy en cuenta es que la mayoría de los mexicanos que hacen esto son daltónicos, ¿no? Porque aunque nos pongan semáforos rojos, naranjas, para ellos todo es verde. Esa es la bronca, que para ellos todo es verde y esos son los que han provocado este tipo de cosas. Hay que tener mucho cuidado. Hoy un rato más a mí me toca la segunda dosis y hay personas que aún con una dosis o con las dos
ya se infectaron otra vez. Esto es muy importante. La vacuna no es inmunidad. La vacuna te ayuda a que si te infectas, el problema sea mucho menor a que si no la tengas, ¿no? Pero ese detalle hay que cuidarlo mucho porque muchas personas se vacunaron ya con una o con las 2 dosis y creen que pueden andar por la vida muy a todo dar, muy campantes, como si no hubiera existido nada y con cero medidas de protección. Y ya que se hace referencia a la vacuna, perdón, nada más mencionar que ahora que ya andamos de cuatachones con Alfaro y López Obrador, pues ya le aceptaron el modelo Jalisco para aplicarlo también en nuestra entidad local. Indica que ya van a llevar la vacuna a 28 municipios, donde hay mayor incidencia de casos COVID-19 para los jóvenes, bueno, a partir de 18 años y hasta arriba. Pero ¿sabes qué? Eso... Sí, perdón, y nada más está planteando también ahora Alfaro que se vacune de 15 a 30 años para que se pueda garantizar también el acceso a la educación media y media superior, lo cual suena bien. Oye, definitivamente eso de la aceptación del modelo que propuso Jalisco, yo lo pongo en veremos, porque en el resto del estado prácticamente la vacunación para mayores de 30 ya está, y el sector que seguía era el del mayor de 18, no de 18 a 30, que es el sector que van a empezar a vacunar. Los únicos que hacen falta o que hacemos falta de ese sector es el área metropolitana, 6 municipios. Entonces, no es necesariamente que le hayan aceptado el modelo, sino que simplemente la vacunación va progresivamente de esa manera. Le toca a los de 18, por eso ahora está empezando a llegar vacuna para los de 18, simple y sencillamente, ¿eh? Yo quiero abonar lo que decía José Ángel. Tengo un conocido que estuvo intubado 28 días, la libró, está vacunado ahora con AstraZeneca y se volvió a contagiar. La diferencia es, le dio a su hijo, se hace la prueba, sale positivo, pero era asintomático ahora. Pero ya está vacunado con AstraZeneca. Solo para abonar a lo que comentario que hizo José Ángel. Es que ya se ha dicho que vacunarnos no nos libra de un contagio, pero por sí al menos de que caigas en hospitalización o que se agrave o incluso de riesgo de muerte, lo cual ya es una, creo, enorme ganancia. Hay una situación, bueno, hay el 93% del personal educativo vacunado. Este personal, bueno, pues ya de cierta forma ya está algo protegido, pero la movilidad, que es un tema que también cómo se va a regular, cómo se va a llevar a cabo, si el mayor porcentaje de estudiantes utiliza el transporte urbano, y hemos visto cómo en el transporte urbano pues no se están cuidando ni las medidas de seguridad, mucho menos se ve a gente que no está utilizando el cubrebocas. ¿Qué va a hacer el gobierno con respecto a este tema? Porque de otra forma, pues el riesgo es mucho mayor todavía, ¿no, Ale? Ya lo habían dicho, el propio gobernador ya había sido cuestionado sobre el tema y había dicho pues que no se podía hacer mucho porque pues no es factible poner más camiones porque no los hay, y que entonces ahí pues lo que queda es la responsabilidad personal, el uso del cubrebocas, el exigir justamente pues como ciudadanos que todos los que vayan en el transporte público lo estén utilizando, y pues las medidas sanitarias, porque ahí la sana distancia sí definitivamente aceptaron que no se puede. Pues fácil, ¿verdad? Darle la vuelta en vez de buscar algún tipo de solución. Digo, no sé si lo haya, desconozco, pero bueno. Es que esa es parte de la gravedad del tema respecto al regreso a clases. ¿Cuántos alumnos tienen la oportunidad de viajar en su propio auto, aunque sea sistema híbrido? ¿Cuántos van a tener que utilizar el transporte público? ¿En qué horario? Si es horario pico. Y esto va a generar que sigan los contagios. Y el prepago, ¿no? Que también sería muy importante para que no estuvieran sacando dinero y dárselo al chofer y que el chofer reciba y lo le dé a otro. Es que, a ver, lo que sí tenemos que evitar ya tal vez es esa otra parte del pánico que sí teníamos, y con justificar razón en la anterior ola. Yo insisto mucho en lo que vivimos en enero, febrero. A ver, ya se nos ha dicho, el cubrebocas sí nos protege, siendo el cubrebocas adecuado, ¿eh? Hay algunos que están vendiendo de tela porque tienen muchas figuritas, los compran y no les sirven en absoluto para nada. O también te encuentras personas que lo traen tejido. Señores, pues eso y nada es lo mismo. Bueno, el uso adecuado del cubrebocas y la higiene que ya se nos ha enseñado, sobre todo en cuanto a las manos y no tocarnos la cara, etcétera,
puede ayudar mucho, así como Carlos Reyes, que se toca todo el tiempo la cara mientras está platicándonos, así no. La verdad es que con eso creo que sí estaríamos del otro lado, pero esto requiere mucho de responsabilidad personal. Yo me cuido y te cuido, y de esta manera vamos a avanzarle, inclusive hasta para que haya clases. La bronca está en que no sabemos utilizar todavía el cubrebocas, la bronca está en que no usamos el adecuado. Vean a Osvaldo en un momento. No, ese sí. ¿Estos no se valen? Yo creo que sí te protege, ¿no? Porque ¿quién trae a Blue Demon, A verdad? Blue Demon, pues ni modo que pues no. ese sí, ya con la pura máscara. Pero bueno, mucho de responsabilidad personal, ¿no? Pero aparejado a esta decisión del regreso a clases, pues debe haber otros tipos de medidas que se deben de reforzar, o cuando menos de que se cumplan lo que ya se dijo, ¿no? Lo que ya se avisó en cuanto a los bares, en cuanto a estos pues centros que son muy atractivos para los chavos, ¿no? Y donde concurren, ¿no? Creo que aparejado al regreso a clases debe haber otro tipo de políticas que refuercen también estas medidas, ¿no? Ya lo dijeron ustedes, bueno, empezando por la seguridad personal, ¿no lo crees, Osvaldo? El tema es ese, ¿no? Igual, si quieres ponerte un cubrebocas como el que yo traía, también puedes ponerte un quirúrgico como el que trae Carlos abajo, usas doble y sin bronca, puedes andar un poquito más protegido, pero sí hay que ser muy responsable. La verdad es que no hay otra medida más efectiva que la responsabilidad de uno mismo, el poder utilizarlo, el usar, si no, o sea, lo que te ayuda más es lavarte las manos, pero si no tienes manera de lavártelas muy seguido, pues hay un montonal de desinfectantes. Hoy ya el mercado está atascado de cosas, ¿no? Que puedes utilizar y que muchos de ellos son muy efectivos. Entonces, el que uno sea responsable con uno mismo le ayuda a la responsabilidad que uno tiene para poder proteger a los demás. No hay otra situación más fácil que esa. Es cierto, porque, digo, lo comento porque ya hay muchos lugares, y tú lo has comentado en algunos momentos en este mismo espacio, que ya hay lugares en donde han relajado también las medidas, ¿no? Ya no hay el tapete sanitizador. Ese no sirve. No sirve, ¿verdad? Pero además también simplemente el uso del gel, ¿no? Ya ha quedado de lado, ya lo dejan ahí opcional. Si lo quieres usar, bueno, úsalo, y si no, pues pásate, no pasa nada, y ya no hay quien te tome la temperatura, ¿no? En ese sentido. Yo creo que lo que más sirve es el cartón remojado, que ese es el que sigue vigente en todos los lugares que tú llegas. Hay un cartón ahí medio remojado, ya medio feyón. Yo creo que ese es el que más protege, porque ese yo lo he visto en todos lados. Oigan, lo que nos faltó mencionar es que la UDG no regresa a clases presenciales, ya el rector también lo anunció. Se van a esperar a finales de agosto, harían una evaluación y posiblemente dejarían ese regreso ya a la presencialidad hasta el 15 de septiembre, dependiendo de cómo se aprecien las cosas en esa evaluación de finales de agosto. La UDG sí se va con mayor cautela, con mayor cuidado, y ahora sí que, como diría un ex gobernador, tope con lo que tope y con lo que esto representa, ¿no? Y que también tiene que ver con el tema de que son personas más grandes, que tienen más facilidad de mantener la educación a distancia. Creo que son muchos factores, ¿no? Finalmente los chicos de educación básica son los que más han estado batallando, y por eso pues se está privilegiando, creo, también este regreso, que me parece bien, ¿no? Que no sean todos de un solo jalón, sino de manera paulatina, y revisando y analizando pues cómo se va comportando el panorama. Y yo creo que vale la pena señalar, bueno, cuáles van a ser las medidas que deben de tomar en la educación básica, ¿no? El inicio es el 30 de agosto, al 50% de la capacidad de las aulas en los espacios educativos disponibles, y en función también a su dimensión, ¿verdad? Si es menor al 50% de la capacidad del aula, todos los estudiantes asisten de lunes a viernes. Y bueno, también la obligatoriedad es que la asistencia es voluntaria para las familias. Se decide que si su hija o su hijo asistan, deberán de presentar una carta de compromiso de corresponsabilidad en la que se asienta que el estudiante no presenta síntomas y asiste de manera voluntaria. Se decide que no asista, si decide que no asista, pues la familia autogestionará el aprendizaje de sus hijos e hijas, y a partir de las herramientas disponibles en línea para establecer comunicación con los docentes para la entrega de trabajos, evaluaciones de los estudiantes. Entonces,
Esto es en el nivel básico. Ya, bueno, creo que en algunas de las escuelas, sobre todo las particulares que ya han tenido ingresos y alumnos ya de manera virtual y presencial, de manera híbrida, pues bueno, ya están realizando actividades muy necesarias y bueno, al parecer están cumpliendo con las disposiciones de salud y de seguridad. ¿Algo más que quieran agregar, compañeros, antes de irnos? Pues nada, que simplemente eso, ¿no? Que si usted tiene la oportunidad de vacunarse, que está dentro de cualquiera de los rangos, pues no le saque, vaya que se ponga la vacuna. No pasa nada, ¿eh? No le pasa absolutamente nada. Le puede pasar más si no se la pone. Es correcto, totalmente de acuerdo. Es correcto. Oiga, y las que llegaron que van a destinarse sobre todo a los mayores de 30 son Sinovac y a los jóvenes. Entonces, pues veremos a ver qué tal funciona, ¿no? Y Osvaldo hacía el señalamiento acá vía chat que ya en Vallarta ya se inició también el proceso de vacunación para 18 años. Van adelante, ¿no, Osvaldo? Sí, ya para mayores de 18 años. Ya, ahí no es con la cita en el portal de Jalisco, sino que con la cita nacional, con la inscripción a la vacuna nacional. Armar el expediente. Armar el expediente. Como vayan llegando, los van pasando. Pues hay que tomar nuestras medidas de seguridad independientemente, seguirnos cuidando y pues apoyar estas decisiones que la autoridad está tomando para efecto de que ya pues se pueda reactivar. Y es importante la socialización dentro de las aulas entre los estudiantes de cada uno de los niveles. Y bueno, vamos a darle seguimiento a este asunto, a este tema. Yo pues les agradezco, muchas gracias a Alejandra, gracias Carlos, gracias José Ángel, gracias Osvaldo y gracias a usted por acompañarnos. Aquí yo lo espero el próximo miércoles. Que tengan un excelente inicio de semana. Hasta entonces.